Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 2 minutos aquí en Hermosillo, esta hermosa, cálida y ya oscura capital del estado de Sonora. Es un gusto estar con ustedes en el tomo número 47 de Confieso que he leído, hoy miércoles 18 de septiembre de 2019. Y ahora escuchando los acordes de El Huapango de Moncayo, en esta ocasión en una versión de el mariachi azteca, con toda la vibrante fuerza del mariachi. Y la suavidad de los violines que también tiene el mariachi. Y obviamente la trompeta, que no puede faltar. En un mariachi se siente vibrante. El día de ayer escuchamos más cuerdas, arpa, guitarra, ¿sí? Y hoy estamos pues escuchando con el mariachi azteca. Es un gusto estar con ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Nos pueden sintonizar, ya lo saben ustedes, en el 106.3 de FM, Radio Sol, en la radio tradicional, en la radio de siempre. Además en www.radiosol106.com. Ahí está una pestañita donde ustedes pueden acceder al audio, ¿sí? Y en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, ¿sí? Estamos transmitiendo en vivo y en YouTube grabado, ¿sí? Y en Instagram, en Twitter y lo mismo que en Facebook, en vivo. Así es que las opciones para que usted nos acompañe son muchas y nosotros hacemos con mucho gusto cada uno de los tomos de Confieso que he leído, pues para compartir con ustedes. Hoy vamos a continuar con lo de la guerra por la independencia de México. Toda la semana se la vamos a dedicar a este tema, que es un tema fundamental y fundacional de la nación mexicana. Hemos hecho un programa con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes. Vamos a continuar con esto. Vamos a comentar algunas de las cosas del libro Hidalgo de Eugenio Aguirre, un acucioso investigador que ha hecho libros sobre Morelos, libros sobre Hidalgo y sobre varios héroes de la patria, y lo hace con una visión muy fresca, muy alegre, muy acuciosa, ¿sí? Y muy ir al fondo de la personalidad, ¿sí? Ya no de esa estatua de bronce
a la que la historiografía oficial nos tiene acostumbrados, sino unos héroes de carne y hueso, con todas las fortalezas y todas las debilidades pues, de cualquier ser humano, que les tocó a ellos un momento crucial de nuestra patria y supieron estar a la altura de las circunstancias, y por eso los recordamos más de 200 años después de esa gesta independentista. Y además de los acordes del Huapango de Moncay, vamos a tener algunas canciones también muy adecuadas para este tema. Fíjense que encontramos una canción de Óscar Chávez. Óscar Chávez se la encontró por allá en Guanajuato, se la vino encontrado, que se llama Las Mañanas de Hidalgo, ¿sí? Y la vamos a programar para que ustedes la conozcan. Va a estar a las 7:30 el maestro Vladimir Gómez Anduro con su Vox Populi, ¿sí? Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. El doctor Jorge Pesqueira, pues hoy en la tarde nos avisaron que tiene una reunión en la División de Ciencias Sociales de la que él forma parte. Precisamente a las 8 iba a iniciar esta reunión, así es que le va a ser prácticamente imposible estar con nosotros con sus diálogos por la paz. Hoy no va a estar. Y encontramos por ahí un documental sobre el himno nacional, y vamos a transmitirles el audio, vamos a programarles el audio y a ver si se sube por ahí en el YouTube. Lo grabamos y se sube. Pero, Lupita Martínez hizo la conversión en audio para poderlo compartir con ustedes en la radio. Así es que es un programa pues muy creativo, con mucho cariño. Esperemos que sea de su agrado. La guerra por la independencia no fue un acto rápido, relámpago, ni lineal, ¿sí? Fueron 11 largos años, ¿sí? Y uno, pues, ya que lo que conoce este suceso, pues lo conoce de un tirón prácticamente, pero fueron 11 años de muchas vicisitudes. Inicia el 16 de septiembre de 1810 y los caudillos iniciales, Hidalgo, Allende, los hermanos Aldama, Abasolo, Jiménez, ¿sí? Con una gran cantidad de indígenas, de mestizos y de criollos, pues inician el camino hacia la capital. Allá estaba la sede del virreinato. Recordarán ustedes que en ese tiempo nuestro país, llamado Nueva España, era un virreinato, ¿sí? Y había un virrey, un gobernante que enviaba el rey de España como su representante. Entonces había que ir con las huestes insurgentes hasta la capital de la República, e inician la travesía. Y en el camino, pues todo el Bajío, esa parte ahí de nuestro país es una parte con un paisaje muy hermoso, muy distinto al que tenemos acá en el norte, en el noroeste, ¿sí? Y empieza, ¿sí?, a avanzar todo Guanajuato, Querétaro, toda esta parte, el Estado de México. Llegan a un lugar que se llama la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga, las alhóndigas eran fortalezas en donde los agricultores lo usaban como especie de almacén. Eso era una alhóndiga, ¿sí? Era un lugar pues fortificado. Pues, ahí metían grano, metían las espigas, todo lo que cosechaban, ahí lo guardaban. Esa era la alhóndiga. Y cuando las personas pudientes, las personas ricas, algunos españoles, algunos criollos, supieron pues, que venía una turba, porque eso era, ¿sí? No era un ejército propiamente, a despecho de lo que le hubiera gustado a Allende, pues era una turba. Los
la gente, los hacendados de esa parte de Guanajuato, se refugian en la Alhóndiga, ¿sí? Se refugian en la Alhóndiga. Ahí es donde se da la gesta esta del Pipila, que llega hasta la puerta de la Alhóndiga, una puerta, imaginen ustedes las puertas enormes, grandes de aquel tiempo, y además de una fortaleza como era una Alhóndiga, a quemarla, ¿sí? Y al quemarla, pues la turba irrumpe. Ahí hacen una matazón espantosa, ¿sí? No podemos llamarla de otra manera. Tan espantosa que se espantaron los caudillos, se espantaron. Allende, que era un militar, era un capitán, era uno de los dragones de la reina, tenía formación militar, una persona ya joven pero madura, en sus 42, 43 años, intenta calmar a la chusma, porque eso era. O sea, ese grupo de personas se convirtió en una chusma, en una turba, ¿sí? No pudo, no le hicieron caso, ¿sí? Le pidió a Miguel Hidalgo que él se subiera en la parte superior de la Alhóndiga a decirles, oigan, pues espérense, esto no se trata de nada sanguinario, ninguna matanza, pero bueno, eran varios siglos de agravios, eran muchos problemas sociales, mucho resentimiento, y se da una feroz matanza, y más o menos como pudo ahí Hidalgo logró calmar, pero después de una sangrienta, pues ni siquiera podemos decir que batalla, que realmente pues no hubo resistencia de parte de los lugareños, ahí de la gente, de los hacendados. Hay una versión de que allí en la Alhóndiga estaba un joven estudiante, ¿sí? que afortunadamente para él y yo diría que para el país también, pues a él sí no lo tocaron, no le alcanzó la matanza, ¿sí? Era un joven estudiante, andaría en sus 16, 17, 18 años, ¿sí? Que después llegaría a ser en los años 40 uno de los más brillantes intelectuales conservadores, centralistas. Era Lucas Alamán. Lucas Alamán era hijo de una de las familias ricas ahí, no le pasa nada a él, a algunos de sus familiares sí, pero él no, y él pues posteriormente siguió sus estudios. Ya después de consumada la independencia, pues él se dedica a su profesión, se dedica a escribir, hace varios libros y es uno de los intelectuales de los centralistas. Recuerdan ustedes que después de la consumación de la independencia hay una etapa más o menos de unos 30 años de luchas ya intestinas, ya no contra los españoles, sino primero republicanos contra imperialistas, ¿sí? Quienes querían una república, como Guerrero, como Guadalupe Victoria, quienes querían un imperio como Iturbide y otros, ¿no? Y después de que es fusilado Iturbide, ¿sí? Y triunfa la república, y el 24 se hace pues, la primera constitución, una república federalista, etc. Viene una pugna entre, o sea, lo que eran los republicanos, se hacen dos bandos, ¿sí? Unos que aspiraban a una república pero centralista, es decir, con un gobierno como era en el virreinato, un gobierno fuerte, estaba en la capital, ¿sí? Y los estados pues no iban a ser, las provincias no iban a ser estados, iban a ser provincias, iban a ser departamentos, ¿sí? Y todo se iba a gobernar y a dirigir desde la capital, ¿sí? Esa era una forma de pensar de algunos intelectuales que suponían que eso era lo mejor para el país, una república centralista. Y había otras que pensaban que debía ser una república federalista, como eran los Estados Unidos, ¿sí? Y a veces triunfaban los federalistas, a veces triunfaban los centralistas. A lo largo de 30 años, todo lo que son los años 20, los años 30, los años 40, se da esa pugna. A veces gobiernan los federalistas, a veces gobiernan los centralistas. Santana a veces apoyaba a los federalistas y llegaba al poder, lo dejaba, luego apoyaba a los centralistas, llegaba al poder y lo dejaba, ¿sí? Entonces fueron 30 años de mucha convulsión, ¿sí? Bueno, entonces los centralistas
los conservadores, los más conservadores, tenían un intelectual que era el cerebro de ellos, era Lucas Alamán. ¿Sí? Y los federalistas, los más liberales, tenían otro cerebro, que era don José María Luis Mora. ¿Sí? Fueron los dos grandes intelectuales de la primera mitad del siglo XIX en nuestro país. ¿Sí? Y uno de ellos logró salvarse allá, en la Lóndiga de Granaditas. Y después de ese, podemos considerar triunfo de los insurgentes, ahí toman víveres, toman armas, toman dinero y le siguen rumbo a la capital. Y hay otra batalla que es fundamental para la historia de México, tanto que algunos lo consideran un parteaguas, por lo que les voy a contar. Es la batalla del Monte de las Cruces. El Monte de las Cruces es un lugar que todavía está, obviamente, está ahí hacia el poniente de la Ciudad de México, está en el Estado de México, está en la parte poniente, ya prácticamente del monte, se llama así Monte de las Cruces, se divisa, actualmente se divisan las luces de la ciudad. Es un lugar cercano. Hoy pues, se puede recorrer sin tráfico, se puede recorrer unos 40 minutos de la capital al Monte de las Cruces. En aquel tiempo, pues bueno, pues todo era a pie o era a caballo, un que otro a pie y un que otro a caballo. Bueno, pero antes, permítame decirles esto. Después de lo que vio Allende, ¿sí? Tiene una fuerte discusión con Hidalgo y le dice, oye, no podemos seguir así, don Miguel, ¿sí? Tenemos que hacer un ejército. Y entonces accede don Miguel Hidalgo a que Allende y Aldama, ¿sí? Y Jiménez, que eran militares, le dieran instrucción militar a los indígenas y a los mestizos, que era su ejército turbulento, una turba. Y sí, dedica Allende varios días a instruir, por lo menos a que se formen al paso de redoblado y que sigan instrucciones, más o menos para darle un cuerpo de ejército. Porque imagínense ustedes una turba resentida, hambrienta, furiosa con los españoles, con algunos criollos hacendados ricos. Bueno, era eso. Bueno, cuando llegan al Monte de las Cruces, ¿sí? Ya estaban más o menos ya entrenados, más o menos con cierta instrucción militar, tienen un triunfo fundamental, ¿sí? Y ganan. Derrotan al ejército realista en el Monte de las Cruces. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Allende dice, toman la capital. Es lo que sigue. Hidalgo dice, no podemos ahorita ir a tomar la capital. Don Miguel, tenemos que tomar la capital. Estamos a unos cuantos kilómetros de la capital. Vamos a marchar. Ya derrotamos aquí al ejército realista en el Monte de las Cruces. Un triunfo fundamental para la causa. Lo que sigue es ir a la capital, tomar prisionero al virrey e instaurar un gobierno nuevo, un gobierno de criollos, un gobierno de mexicanos. El criollo era mexicano, había nacido en México, aunque fuera hijo de españoles. Don Miguel Hidalgo dice que no. Dice que no. Y tienen discusiones muy fuertes entre Allende e Hidalgo, ¿sí? Y a lo más que accede Hidalgo, bueno, una salida que él da, es que envía a una persona a hablar con el virrey. Creo que a Mariano Abasolo, un joven de 24 años con cierta instrucción, era ingeniero, creo, ¿sí? Lo manda como emisario, como mediador, ¿sí? Como un negociador, más que como un mediador, como un negociador. Lo manda a la capital a hablar con el virrey, a decirle al virrey, entréguese ya, entréguese pues, sin pelea, o sea, no queremos una matanza, no queremos sangre, ¿sí? Ya perdieron. Además, allá en España ya no está gobernando Fernando VII y nosotros estamos de acuerdo con Fernando VII. Acuérdense que don Miguel Hidalgo gritó también viva Fernando VII, ¿sí? Sí, estaba en contra de la opresión y las alcabalas que había y todos los problemas en el comercio y la falta de libertades, todo eso, ¿sí? La esclavitud misma. Don Miguel Hidalgo abole la esclavitud,
¿sí? Hay un decreto en el que se abole la esclavitud cuando Don Miguel Hidalgo lo hace en Guadalajara. Ya entréguese. El virrey está a punto incluso de encarcelar al emisario, cosa que nunca debe de hacerse. Aún en las guerras más cruentas, los emisarios son respetados, ¿sí? Pues no, se regresan con cajas destemperadas. Entonces Allende le dice: Don Miguel, a tomar la capital. Y no quiere, Don Miguel, no quiere y no acepta. Y Allende sabe que él es el militar, pero a quien le hace caso la gente es a Hidalgo. Y sin la aquiescencia de Hidalgo, el ejército insurgente no va a avanzar. Llega a tal punto la discrepancia que hay la versión de que Allende piensa incluso matar a Don Miguel Hidalgo. Matarlo y hacerse él del mando y marchar a la capital. No lo hace, no lo intenta, ¿sí? Y entonces tiene que aceptar las órdenes de Don Miguel. Y en lugar de avanzar hacia el oriente, hacia la capital de la República, hacia el corazón del virreinato, se van hacia Guadalajara. ¿Sí? ¿Qué pasaba por la mente de Don Miguel Hidalgo? Algunos dicen que Don Miguel Hidalgo, o especulan que Don Miguel Hidalgo tenía miedo de que fuera a ocurrir lo que ocurrió en la Alhóndiga de Granadinas, ¿sí? Que fuera a haber una matanza incontrolable, ¿sí? Todo el resentimiento que ya dijimos, llegar a la capital y que hubiera una matanza en la capital, ¿sí? Otros piensan que estratégicamente dijo: si nos metemos ahí vamos a caer en una ratonera y a lo mejor después no vamos a poder salir. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Es un punto culminante. Algunos estrategas militares dicen que ese era el momento en el que la independencia se hubiera consumado con los caudillos iniciales. Avanzan, después del triunfo del Monte de las Cruces, avanzan a la capital, ¿sí? y cae el virreinato. ¿Qué pasa después? ¿Quién sabe? Pero por lo pronto cae el virreinato. Es un momento crucial, el que cambia la historia, ¿eh? Algo parecido a lo que había ocurrido 300 años antes, en la llamada Noche Triste para los españoles, ¿sí? Que los aztecas logran desalojar de Tenochtitlán a los españoles, los persiguen y los derrotan, los diezman, ¿sí? Pero no los acaban, no los aniquilan. Allá donde llora, abajo de aquel ahuehuete, el árbol viejo, es lo que significa ahuehuetl en náhuatl. Ahí llora Hernán Cortés, ¿sí? Y algunos dicen que si los aztecas hubieran ido y hubieran acabado hasta el último español, pues la historia hubiera sido otra, ¿sí? Porque después de ahí se repliega don Hernán Cortés, se van por allá al Popocatépetl, se van a los volcanes cercanos a sacar pólvora. Con la pólvora rehicieron sus cañones, le dieron balas a sus cañones y órale, ahora sí, y conquistaron Tenochtitlan y cayó Tenochtitlan. Pero en fin, acá es en el Monte de las Cruces, donde en lugar de avanzar hacia la capital, se van hacia Guadalajara. En Guadalajara tienen una derrota espantosa en el puente de Calderón, allí en Guanajuato. Ahorita les platico algunos detalles de eso. Y después de ahí van hacia el norte, y hacia el norte donde los traicionan. Ignacio Elizondo, un realista que según ellos se había pasado a los insurgentes, los traiciona, los toman prisioneros y después los fusilan. Pero ahorita les doy detalles de eso porque vamos a escuchar, antes de que fusilen a don Miguel Hidalgo, las mañanas de Hidalgo, ¿sí? Con el gran Óscar Chávez, ¿sí? Y un mariachi que está por ahí de Guanajuato. Ahí él mismo lo explica en esta pieza, en esta canción, Las Mañanas de Hidalgo, ¿sí? Porque, como les digo, pues la cuestión de Hidalgo después de la traición que les hacen, que ellos se van hacia el norte para pasar a Estados Unidos y conseguir armas. Fíjense ustedes ya el rodeo, pues, del Monte de las Cruces, Estado de México, hacia Guadalajara,
En Puente de Calderón, lo que pasa en Puente de Calderón es de que hay una carreta donde los insurgentes tienen pólvora, ¿sí? Y a pesar de que estaban ganando los insurgentes, los realistas logran hacer estallar una bala de cañón en esa carreta y explota la pólvora y diezma a los insurgentes. Y ahí tienen una derrota estrepitosa. Y bueno, dicen que los triunfos tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Pues Hidalgo le echaba la culpa a Allende, Allende le echaba la culpa a Hidalgo, que por qué nos dio padres. En fin, hay mucho problema entre ellos. El punto es de que tienen, después del gran triunfo del Monte de las Cruces, tienen una gran derrota en Puente de Calderón, allá en Jalisco, y empieza el declive de la primera etapa de la guerra por la independencia. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos una pausa musical con Las Mañanas de Hidalgo, con Óscar Chávez, y ahorita volvemos.